Me siento ahí, ya tengo mi cobachita. Bueno, qué bueno que los niños se queden, porque los niños tienen que escuchar esta noche la palabra, porque hoy vamos a hablar acerca del gran enemigo del cristiano. El enemigo número uno del cristiano es el pecado. El pecado. Y ustedes saben que me llamaba tanto la atención porque el miércoles en el discipulado tocamos muy por encima, hablamos algo acerca del pecado. Lucio compartió algo acerca del pecado. Nati, el devocional del viernes, habló también del pecado. Y ustedes saben que unos días antes que Lucio me diga que preparara la palabra, yo suelo escribir mucho y cada cosa que el Señor me da las voy escribiendo. Y la idea era hablarle de Jael. Tengo un mensaje preparado acerca de la vida de Jael, aquella mujer que con una estaca mató al enemigo. Pero 2 o 3 días antes que Lucio me llamara para comunicarme que iba a dar la palabra hoy, eran las 3 de la mañana y siento una voz que me llama y me dice: Susana, y me desperté y no tuve temor y sabía que era Dios el que me estaba hablando, porque no sentí temor, no me puse mal, simplemente me quedé acostada y dije: yo sé que sos vos, Señor, ¿qué querés hablarme? Y pasaron los días y el Señor me empezó a inquietar con esta palabra del pecado. Ustedes saben que el pecado es algo que nadie lo quiere hablar, porque el pecado ofende. Si yo le digo de repente a Dori, a vos te pasa eso porque estás en pecado, ella, su primera reacción quizá va a ser enojarse. Cuando a nosotros nos hablan de que estamos en pecado, de que lo que quizá nos está pasando es por causa del pecado, la primera tendencia es ofendernos, enojarnos. Entonces, es muy difícil muchas veces hablar acerca del pecado. Entonces yo le decía, el Señor me dice: habla de esto. Yo decía: Señor, qué difícil es hablar este tema y hablarlo en profundidad como Él me lo dio. Y yo le dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué querés que hable del pecado? ¿Por qué? Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué? Porque mi evangelio está enfermo. Mi evangelio está enfermo. ¿Por qué, Señor? Yo no quiero hablarlo. Y el Señor me dijo: porque las iglesias actuales, sin ofender a nadie, hacen circo. Están ocupados, le hablan al pueblo, lo entretienen al pueblo con prosperidad, entretienen al pueblo y la gente se va como entró, con el pecado apuesto. Y sabes, nosotros podemos estar en una reunión preciosa donde el Espíritu baja, nos revolcamos, lloramos, hablamos en lengua, gritamos, profetizamos, pero no tratamos el pecado en nuestras vidas. Y el pecado es como una lepra, el pecado es una enfermedad. Entonces yo le decía: pero Señor, el último que hablé con Él fue ayer. Y le dije: ¿vos estás seguro que querés que yo hable esto? Y Él me dijo: sí, porque mi pueblo tiene que saber tratar con el pecado. Mi pueblo tiene que saber. Y ustedes saben que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud del faraón, todo el camino hasta llegar a la tierra prometida, Dios tuvo que tratar con ellos con el pecado.
el pecado de desobediencia, el pecado de rebeldía, el pecado de idolatría. Cuando Dios se descuidaba, el pueblo se metía en pecado. Y Dios todo el camino hasta que llegaron a la tierra prometida trató con el pecado. Y nosotros somos como ese pueblo. Podemos tener 20, 30 años de creyente y Dios sigue tratando con nosotros con el pecado. Entonces yo estuve buscando qué hablarles. Con mi testimonio les voy a contar, les voy a abrir el corazón en lo profundo para que ustedes sepan lo que es tratar con el pecado. Entonces, pero antes, para aquellos que quizás están por primera vez o quizás son nuevitos o no leen mucho la Biblia, yo simplemente les voy a decir el origen del pecado. Y muchos sabemos que el pecado nace desde Adán y Eva en el huerto. Génesis capítulo 3, para los que anotan, Génesis 3:6. Desde ahí es que Eva y Adán le abrieron la puerta al pecado, a la desobediencia. La desobediencia es un pecado y se paga caro. Ellos le abrieron la puerta al pecado. Desde ahí la raza humana viene con el pecado incorporado. Por ahí vi un bebé, no sé dónde está el bebé. Ese bebé que está ahí nació con el pecado incorporado. Aunque sea un bebé, aunque nosotros podamos decir, pero no mató, no robó, no mintió, pero ese bebé ya nació con una sentencia por el pecado. Entonces, entendamos esto. Nosotros nacemos con el pecado incorporado. Quizás vos sos una persona buena, nunca adulteraste, nunca mataste, nunca robaste, nunca hablaste mal de nadie, entonces vos después te justificás diciendo, yo no estoy en pecado. Pero sabés, la noticia es que naciste con el pecado incorporado. Por eso el pecado hay que tratarlo. Ese es el origen del pecado y todos lo sabemos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido, Dios te aleja. Por cuanto todos pecaron. No está diciendo, no está poniendo ni hombre, ni mujer, ni niño. Todos pecaron. Un niño ya con 7, 8 años ya sabe lo que es el pecado. Por eso es importante que los niños esta noche estén aquí. Un niño ya sabe lo que es el pecado. Y yo le busqué 4 puntos importantes. Uno, dice, reconociendo la existencia del pecado. Identificar el pecado, tratar el pecado, odiar el pecado y abandonar el pecado. El pecado no confesado y no tratado y no abandonado trae severas consecuencias a nuestra vida. Severas consecuencias y hasta la muerte física. Dice 4 puntos busqué yo, y yo en esta noche no te voy a hablar de lo que es el pecado, porque todos sabemos lo que es. Muchos dicen el pecado es cerrar en el blanco. Yo digo, el pecado es hacer todo lo contrario de lo que Dios nos manda. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, que sería bueno que de tanto en tanto lo leamos, el Señor ahí pone, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no. Y la raza humana, ¿qué hace? Todo lo contrario. Cometemos adulterio, robamos, mentimos, todo lo contrario. Eso es pecado. Estuve leyendo y escuché una frase que dice, el pecado es como la Coca-Cola. Es lindo al principio, pero nadie te dice las consecuencias.
queriendo pecar, pero las consecuencias son muy severas. Y con toda autoridad esta noche te voy a hablar para que entendamos y tratemos el tema. Ustedes saben que hay iglesias, hay pastores que no les gusta hablar de este tema porque temen que la gente no vuelva más. No quieren hablar de este tema, y si lo hablan es muy por encima. Entonces endulzan los oídos, como dice la canción, al pueblo, y el pueblo se va y convive con el pecado y nunca lo trata y nunca lo abandona. Hace un par de años yo tengo una amiga en Guadalupe y ella iba a una iglesia que el pastor de esa iglesia es uno de los presidentes de la Sociedad de Pastores de Santa Fe. Y ella me dice, te invito esta noche a comer. Entonces fuimos con mi esposo, inevitablemente tuvimos que pasar a buscarla por la iglesia, pasamos a buscarla, y yo, doña Metiche, vi que estaba la reunión, nosotros estábamos afuera, y estaban un grupo de alabanza. Y entre ellas estaban la hija de mi amiga, que estaban en la alabanza y no estaban casados, estaban con el novio, convivían y no estaban casados. Y la otra chica, era una chica amiga que estaba en la alabanza, y los días sábados iban a bailar con el novio y bailaban en el caño, en un boliche. Esa era la iglesia. Doña Metiche le dice a la amiga, pero ellos se tienen que casar, no pueden estar sirviendo si no se casan, porque la palabra dice que tienen que estar unidos, tienen que dar buen testimonio. Pasaron los días, creo que habrán pasado un mes más o menos, volvimos a la casa de la amiga, pasamos a buscarla por la iglesia y íbamos a cenar a la casa de ella, cuando el pastor me ve, desde el púlpito se baja y en el medio de la calle me empezó a insultar. Y me dijo, ¿usted qué? Él se ríe porque me pasó. ¿Quién se cree que usted dice para venir a decirme a mí cómo yo tengo que llevar la iglesia adelante? Yo voy a hablar con su pastor. Él sabía que yo entonces iba a la iglesia de Daniel Altare. Voy a hablar con su pastor porque usted es una metida. Usted no puede venir a decir a los miembros. Le digo, perdón, primero, a mí casi se me sale la India. Omar, que estaba del auto, me tironeaba para que yo no le haga nada al pastor. Y entonces me dice, yo voy a hablar con su pastor. Entonces le dije dos cosas. Le dije, yo no soy miembro de su iglesia y este tema se trata en una oficina, no en el medio de la calle delante de la gente. ¿Y sabe qué le dije? Si usted va a hablar con mi pastor, le va a decir las mismas palabras, porque él me mandó a casarme a mí cuando yo servía con mi marido en la Horita Feliz y no éramos casados. Daniel Altare me dijo, Susana, tenés que casarte. Omar, tenés que casarte. No podés servirle a Dios en concubinato. No podés servirle a Dios en fornicación. Entonces a mí me encantó la idea que vaya a hablar con él. ¿Se dan cuenta que hay pastores, hay iglesias que no quieren tratar este tema del pecado? Porque la gente se ofende y se va y no viene más. Por eso no quieren tratar con el pecado. El primer punto, para ir rápido, tratar al pecado. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Por qué? Porque lleva un acto de maldad. Toda injusticia lleva un acto de maldad. Aunque muchas veces se ha dicho ese texto, la oración eficaz del justo puede mucho. Y es verdad, somos justos, pero no vivimos en justicia. A veces no vivimos en justicia, somos injustos. A la hora de pagar una cuenta, somos injustos. Actuamos con injusticia. Le voy a contar otro testimonio. Mi esposo se ríe.
Ustedes saben que hace muchos años yo trabajaba en un taller de costura y conocí a una señora que me vendió, ella había cerrado su negocio y me vendió un montón de mercadería, mucha mercadería me vendió. Yo la compré, quedamos en que yo le iba a pagar, en ese tiempo eran 375 pesos, algo así. Quedamos que yo le iba a pagar, iba a vender toda la mercadería y iba a pagar. Nunca le pagué. No le pagué, lo estafé. Y él iba y me cobraba. Al trabajo donde yo estaba me cobraba. Yo sí, de venir, después te voy a pagar. No vendí nada, sí había vendido. Pasó un buen tiempo y un día vendimos una moto con mi esposo. En ese acto de injusticia había maldad, porque yo sabía que tenía que pagar. Cuando vendimos una moto con mi esposo una vez, la vendimos mecánico, que teníamos dos motos, el mecánico nunca más nos pagó. ¿Y saben cuánto nos quedó debiendo? 375 pesos. Toda injusticia tiene un acto de maldad. Cuando nosotros no somos justos y Dios nos está mirando. Entonces, debemos identificarlo al pecado y tratarlo. Yo tengo que aprender a identificar que lo que estoy haciendo está mal, le desagrada a Dios y tengo que tratarlo, porque el pecado es una enfermedad, es una lepra. Y hay pecados que también, hay enfermedades, que también vienen a causa del pecado. Santiago 5:15 dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos, únjanlo con aceite, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por causa del pecado. Pecado no confesado, pecado no tratado. Cuando nos hacemos los tontos, entonces dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Tremendo. Al tratar el pecado, dice también Santiago 4:17, dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Qué es saber hacer lo bueno y no hacerlo? Es cuando yo sé que tengo que pagar a alguien y no se lo pago. Es cuando yo sé que tengo que venir a la iglesia y no vengo. Saber hacer lo bueno es cuando yo sé que tengo que respetar a mi esposo, a mi esposa y no lo hago. Hay muchas cosas buenas y cuando no las hacemos, Dios la ve como pecado. ¿Entienden? Tengo una amiga que va a una iglesia, no le voy a decir cuál, porque ya sería chisposa. Tengo una amiga que va a otra iglesia. Ella tiene más de 25 años de creyente. Y ustedes saben que siempre va a casa y Susana, no sé qué me pasa, estoy mal, me siento mal, los chicos se pelean, estoy enferma, no puedo orar, no puedo leer. Y mi primera palabra siempre es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Con tu mamá? Y ahí más o menos dice, qué sé yo, dice, tengo una bronca, dice, porque vendí un terreno, dice, no me lo pagaron, y el terreno no era de ella. Ella lo usurpó y lo vendió. Entonces, ¿cómo no va a estar mal? ¿Cómo no va a estar mal? Y tiene 25 años de creyente. ¿Te das cuenta que no se trata el pecado? Por eso si hay algo que yo le doy gracias a Dios en este tiempo, yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios le ha dado a Lucy y a Nati una dirección, que es hablar el tema. Vamos al segundo, odiar el pecado.
Se nos ha dicho que no tenemos que odiar porque el odio no es bueno. Pero saben que Dios odia el pecado. Dios lo odia. Dice, odiar el pecado porque el pecado echa su fruto. Y aquí vemos una enseñanza que se debe hacer corta. Si sembramos pecado, vamos a recoger pecado, a cosechar pecado. Proverbios 6:14, a ver si lo tengo por ahí, a ver si alguien lo tiene. Vamos a empezar a leer algo. Proverbios 6:14. Dice, perversidades hay en su corazón, andan pensando en mal todo el tiempo, siembran la discordia. Siembran la discordia. Si vos sembrás discordia, si vos sembrás pecado, vas a cosechar todo lo que vos sembrás. ¿Sí? Entonces dice, la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Debemos odiar el pecado porque Dios lo odia. ¿Saben lo que dice el Salmo 11:5? Y se lo voy a leer. Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece el pecado, ama a la persona, ama al pecador, pero aborrece lo que hacemos mal. Aborrece el pecado. Dice, el pecado daña, causa terribles consecuencias físicas y espirituales. Y lo más terrible acá es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. No podemos ir a nuestra habitación y buscar una comunión con el Padre cuando hay pecados en nuestra vida. Te voy a leer una historia cortita y rápido que está en Josué 7:11. Josué 7:11. Aquí nomás está. Josué 7:11. Dice así. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Y que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Entonces, el pecado te separa de Dios y te hace inmune totalmente al enemigo. Nunca vayas a enfrentar al enemigo con pecados en tu vida. Nunca. Porque si hay algo que el enemigo busca aprenderse, es del pecado de nosotros. Para avergonzarnos, acusarnos delante de Dios y para avergonzarnos. Israel había pecado y Dios estaba enojado con ellos. Los voy a desechar, dice Dios. Sigamos. Pero cuando hay pecados en nuestras vidas que no hemos abandonado y confesado, Dios no tiene comunión con nosotros, porque el no tratarlo, confesarlo y abandonarlo acarrea rebelión, rebeldía. Su espíritu no puede estar porque hay pecado. Y ustedes saben que el pecado es algo sucio, es algo oscuro y hasta produce olor de muerte. ¿Alguna vez te acercaste a alguien que tenía olor a muerto y está vivo? Pues es el pecado. Es el pecado. El pecado no tratado y no confesado. Dice que Dios nos considera muertos en pecado. Tercer punto, abandonar el pecado. Y te preguntarás, ¿cómo? Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados y que no lo confiesa y se aparta, no tiene misericordia de Dios. No encubrir el pecado. El pecado debe ser tratado, debe ser confesado y debe ser abandonado, porque ofende a Dios. Nosotros tenemos que aprender a identificar el pecado, a identificarlo en nuestra vida. Y le voy a contar otra cosita.
Ustedes saben que yo tengo un mal carácter y mi marido tiene un mal carácter. Y tenemos 47 años de matrimonios, pero nos gritamos. Y ustedes saben que desde que él se jubiló, hemos decidido orar juntos y tratar este pecado. Y todas las mañanas oramos por esto, para que Dios nos ayude a quitar la ira, el enojo, el mal carácter. Y lo estamos haciendo. Si el diablo se pensó que lo iba a ganar, el diablo se embromó. Porque la jubilación de él no solo que trajo bendición a su vida porque descansa, sino que ahora podemos orar juntos. Cosas que antes no lo podíamos hacer porque él venía de mal humor, cansado, el trabajo de él no era fácil. Era un trabajo muy complicado, gente muy complicada, pero hemos decidido delante de Dios orar por nuestra vida. Aprender a tratarnos con amor, con cariño, con respeto. Y todas las mañanas oramos temprano. Eso es identificar el pecado y tratarlo. Y tratarlo a tiempo. ¿Sí? Vamos rápido. Tratar el pecado es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad mía, tuya, tratar el pecado. Y muchas veces nosotros hacemos el gran Adán. Le echamos la culpa al otro. Es mejor echar culpa que confesarlo. Es mejor echar la culpa a mi marido que confesar que yo soy una gritona. Y le voy a contar un chiste. Dice que una vez en un pueblo venía un pastor. Venía caminando. ¿Quién estaba sentado en la puerta del pueblo? Satanás. Y le dice, ¿usted quién es? ¿Usted es el nuevo pastor? Sí, dice, soy el nuevo pastor. Ahora todos me van a echar la culpa a mí. Todos me van a echar la culpa. No voy a la iglesia, el diablo no me dejó venir. Miento, el diablo me hizo mentir. Robo, el diablo me hizo robar. Todos le echamos la culpa al diablo. El pecado hay que tratarlo, identificarlo, tratarlo. Y es mi responsabilidad, delante de Dios, tratarlo. Si lo descubro en mi vida. ¿Sí? Miren, el consejo de Dios es apartarnos del pecado, huir de él, como Pablo le recomendó a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, dice, huye de las pasiones juveniles. Es mejor huir del pecado, huir de esas amistades, huir de esas personas que nos llevan a pecar, que involucrarnos y caer en pecado. Ese es el consejo de Dios. Huye del pecado, trátalo a tiempo. Les voy a leer una frase que encontré por ahí. Dice, huye del pecado como una serpiente, pues si te acerca, te morderá. Tiene dientes de león para matar a los hombres. Eso es el pecado. El pecado te mata, te destruye. Te destruye la vida, destruye todo lo que tenés. Porque cuando estamos en pecado, le abrimos la puerta al enemigo y el enemigo entra y hace desastre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Sí? Jamás debemos subestimar la presencia de Dios en nuestra vida. Los otros días, no sé qué hermano o quién puso la promesa que dice Dios, Isaías 41:10, no te dejaré, no te desampararé, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Entonces, si Dios dice que está con nosotros, todos los días está con nosotros. Nunca subestimemos su presencia. Él ve todo lo que nosotros hacemos.
Él conoce nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando. Es más, ahora mismo sabe lo que vos estás pensando de ella de él, todo lo sabe Dios. Todo. Porque Él es nuestro creador, Él nos conoce. Ante su poder, ante su presencia, nada podemos ocultar. Yo puedo ocultar un pecado de mi esposo, de mi hija, de Natalia, pero jamás de Dios. Jamás voy a ocultar nada de Dios, porque Él me ve, todo el tiempo me está viendo. Él sabe todo de mí. Y si en esta noche estás luchando con un pecado, Primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos. Esa es la promesa. En el Antiguo Testamento era, el alma que pecare ciertamente morirá. Pero cuando Cristo vino, su sangre preciosa derramada tiene poder para limpiarnos, solo si confesamos los pecados y nos apartamos. Su sangre tiene poder. Y ya para cerrar, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿estás luchando con un pecado severo? ¿Estás luchando con un pecado? ¿Estás luchando con la tentación del adulterio? No lo hagas. ¿Estás luchando con un pecado de adicción? No lo hagas. Ofende a Dios. Y yo quiero cerrar con el Salmo 51, porque si hay alguien que tenía claro que Dios lo estaba mirando era David. En el Salmo 51:4 dice, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, tus ojos me han visto. David tenía claro que Dios lo estaba mirando. Por eso mi pregunta en esta noche, ¿luchás con un pecado? ¿Luchás con la murmuración? ¿Luchás con el robo? ¿Tenés algún pecado que está arraigado en tu corazón? El pecado es como una lepra, es como una enfermedad. ¿Estás luchando? Confesalo, pedí ayuda. Si sos un varón, busca a Lucio. Si sos una mujer, busca a Natalia. Ellos están autorizados por el Espíritu Santo para ayudarte a lidiar con el pecado. ¿Sabe? Cuando mi esposo se convirtió al Señor, siempre lo cuento, él era un borracho. Era. Y le gustaba jugar al pool y se agarraba trompada y se gastaba la plata. ¿Y sabe cuál fue el primer consejo que le dio nuestro líder que teníamos en una iglesia chiquita? Le dijo, Omar, no frecuentes esos lugares. No los frecuentes. No vayas más con esas amistades, porque esas amistades te llevan al pecado y te llevan a destruir tu vida y tu familia. Entonces mi pregunta en esta noche, cada uno sabemos con qué pecado luchamos, cada uno de nosotros sabemos, pero es necesario tratarlo, identificarlo, reconocerlo y no esconder el pecado. Porque a la larga te va a traer daño, te quita la comunión con Dios. Y yo voy a buscar esta noche, mientras Nati busca la canción, y luego vamos a orar, te voy a leer el Salmo 51, del versículo 4 al 13, en la versión, el lenguaje actual. El Salmo 51 es apasionante. Cada vez que te sientas en pecado, cada vez que cometas un pecado,
lee el Salmo 51, léelo porque vas a copiar el ejemplo de David. Salmo 51. Es tremenda esta versión. Cuando la leí, le dije, Señor, yo la quiero compartir. Y dice así, Salmo 51, 4. A ti, y solo a ti he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más limpio que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, no tomes en cuenta mi pecado. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores le diré, deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Siempre que estés en algún pecado severo, en algún pecado, porque el pecado sea una mentirita así o sea un robo, Dios lo considera pecado, Dios no lo mide, pero volvé siempre al Salmo 51, grabátelo, estudialo. Escribirlo en un lugar y pegarlo en el baño, en la cocina, donde vos andes, que te recuerde que el pecado le duele a Dios, que cuando pecamos lo primero que hacemos es ofender a Dios y a veces creemos que no, creemos que estamos ofendiendo a la persona. Pero cuando cometemos un pecado, al primero que ofendemos, al primero que lastimamos, es a Dios. Y David lo tenía claro. Nunca debemos subestimar la presencia de Dios. Por eso en esta noche yo te invito a que saques en esta noche ese pecado, eso que te está separando de Dios. Y que entiendas que todos somos pecadores. Todos. A mí me costó mucho dejar cosas, cambiar. Pero cuando empecé a tener intimidad con Dios, cuando empecé a conocerlo, y supe que a Él le duele cuando yo hago algo malo. Y cuando el diablo viene a acusarme, le leo 1 de Juan 1:9. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de todo pecado, de toda inmundicia, dice. Entonces recurro a la sangre de Cristo. Por eso yo te pido en esta noche, mientras escuchamos esta canción de Marco Witt, que dice, tus ojos revelan, a ti no te puedo esconder nada. Yo te voy a invitar, si querés ponerte de pie, y vamos a orar. Y allí en el silencio de tu corazón, decirle, Señor, yo lucho con este pecado. Yo lucho con esta tentación, pero no quiero ofenderte, no quiero lastimarte. Te amo demasiado, fue demasiado el precio para no tenerte en cuenta, Padre. Cerrá tus ojos y deja que esta canción te guíe.
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Esta es tu oportunidad esta noche. Todo lo puedes Esta es tu oportunidad de confesar, de decir: Espíritu Santo, ayúdame a tratar el pecado, a identificarlo, a tratarlo, a odiarlo, a confesarlo y a abandonarlo. Esta es tu oportunidad. Cuando me miras, nada puedo ocultar.